welcome everybody. Vuelve a mí y a todos que somos cristianos. Like donde está lloviendo, vayan conmigo. I get to hang out. Johnny, to me, is the person who first helped me feel at home at L'Arche, and is a dear friend of many years. Johnny, ¿tú me puedes prestar esto? ¿Me puedes prestar esto para la Super Bowl? Bueno, Mira, porque yo quiero ir a la Super Bowl y me parece que los Patriots van a ir a la Super Bowl. ¿Cómo lo puedes prestar para ir a ver el juego? Muy bien. Muchas gracias. que mil Oh. He always call me Alex, I love you like if you were my father, even when he could be my grandfather's father. And I told him, well, Johnny, I love you like you were my son, right? I feel this is kind of the way he expresses how good he feels when I support him, I take care of him. He does the same. He's the hardest worker, and at the same time, he's the one who pushes me to rest more than anyone else. Like the amount of times that he celebrates that work is happening, good work is happening, and then at the same time is like, how are your feet? Like, when's the last time you took a vacation? When are you gonna stop? Ave María, Esa. luego. Muy bien, Johnny. Muy bien, Johnny. Wow. Johnny es un original. Tú sabes lo que es, si tú sabes de dónde venimos nosotros, de una loma sin luz eléctrica. Cuando llovía, el jeep de la compañía se resbalaba así y poco menos que había que buscar buey para sacarlo de la... Era horrible. Vivíamos en un lugar tan retirado. Y mira dónde está. That art show for me was, it was about the art show in and of itself, but what struck me about that day was all of the conversations that happened before that day. The amount of times since I met Johnny that he was talking about, like, I'm going to have an art show at El Tamarindo. I think he also spent so much time talking about how much money he got. But you know what? He was so happy because he used that money to help people in Cuba. And he wanted to use it to help somebody else. He was not being like selfish, I want that money. He wanted to use that money and he did use that money. Tú sabes que nosotros tuvimos otro hermano, además de Gualtico, que era hidrocefálico. Tenía la cabeza enorme. Entonces tú sabes lo que hacía Johnny todos los días. Se sentaba al lado de él y lo acompañaba. Él acompañó a Silvito hasta que Silvito se murió. Entonces un día entra a la cocina y le dice a mami, mami, el niño ya no hace globito, que era que se había muerto. Entonces Johnny, ese Johnny, acompañó al hermano que nadie tenía la paciencia, yo estaba en la escuela en La Habana, y lo acompañó hasta que se murió, ahí sentado. 1, 2, 3, 4, 5. De día yo me baño por la mañana. ¿Y te gusta la ducha caliente? Y los dolores. Es muy especial.
Y yo me siento orgullosa de él, como si fuera un ministro de la iglesia o que fuera. Porque sí, si tú sabes de dónde venimos nosotros, que es el puro monte, y verlo a él en Iona, en Large, y dando órdenes, porque él es un mandón también, tú sabrías quién es Johnny. El Large me ha dado amigos. Hoy hablando, el Large no es peleando, porque los peitos no arreglan nada. ¿Y qué tú eres en el arte, Johnny? Estratega.